Cuando se habla del proceso creativo de un escritor, tenemos que tener en principio que no es tan distinto al proceso creativo que enfrentan otros artistas. Estoy pensando en un pintor, en un cantante, en un arquitecto. Siempre hay un proceso detrás que es súper importante, que tiene que ver con la inspiración y cómo la disciplinamos y estructuramos para que en este proceso de etapas no nos perdamos y llegamos a puerto, lleguemos al final de este. Cuando hablamos del proceso creativo, a mí me gusta dividirlo en dos partes. Primero, un primer momento donde pensamos en esta idea y el segundo es donde la llevamos al papel. Uno donde pensamos, otro donde escribimos. ¿Y por qué hago este distingo? Porque muchas veces los escritores que están recién empezando no tienen en cuenta esto. ¿Y qué pasa? Se enfrentan al papel en blanco y se encuentran con un nudo de ideas que no se hilan y que no logran ser llevadas al papel. ¿Y por qué pasa? Porque muchas de las veces este proceso de pensar lo que voy a escribir no ocurre o se pretende que ocurra al mismo momento que se escribe. Ahora bien, hay escritores que no ocupan o no invierten la misma cantidad de tiempo en el pensar lo que se va a escribir y lo que es el tiempo que se va a dedicar a la escritura propiamente tal. Y aquí viene una de las primeras categorías de escritores. Estoy hablando de escritores mapa, brújula y antena. Cada uno de ellos invierte diferentes cantidades de tiempo en estas dos etapas del proceso creativo. Y es importante que ustedes lo tengan súper claro para que puedan dirigir y conducir de mejor forma su proceso creativo. Cuando estamos hablando de un escritor antena o inspiracional, este es el tipo de escritor que solo escribe cuando se encuentra inspirado. O sea, si no hay una inspiración por medio, una meditación que llegue de momento, tiende a no escribir absolutamente nada. El escritor inspiracional es aquel tipo de escritor que suele iniciar muchos manuscritos y muchas veces no los termina todos. En el lado opuesto nos encontramos con el escritor mapa. El escritor mapa es un escritor muy metódico que invierte una gran parte de su tiempo en pensar y planificar. Esta es la palabra clave, lo que va a escribir. Y luego destina un tiempo a escribir. Podríamos decir que el escritor mapa podría destinar un 70% de su tiempo solo a pensar y planificar lo que va a escribir y un 30% a la escritura. Tiende a generar textos muy pulidos, muy ordenados. El escritor antena suele generar textos desordenados que necesitan mucha edición y corrección. Ahora bien, son distintos, son los polos opuestos. Entre medio nos encontramos con el escritor brújula. El escritor brújula es aquel que destina un tiempo más o menos similar entre el tiempo que piensa lo que va a escribir y el tiempo en que escribe. Estaríamos diciendo que invierte un 50% en pensar, un 50% en escribir. Cuando hablamos del escritor antena, probablemente sea un 30% en pensar la idea y 70% en escribir. Y eso quiere decir muchas las veces que termina pensando mientras escribe. En general, cada una de estas categorías tiende a tener una generalización. Se habla de que el escritor mapa, por lo general, es el escritor profesional, aquel que dedica el 100% de su tiempo a la escritura. O sea, que la escritura es su trabajo, no es un pasatiempo, y en general se habla de que el escritor antena tiende a ser el escritor amateur o principiante, que solamente destina el tiempo libre a la escritura. Esta es una generalización que no necesariamente responde a todos los casos. Recordemos que existen muchos casos de escritores profesionales que son escritores antena. Uno de ellos muy reconocido que ustedes estarán pensando en este momento es Stephen King, quien ha reconocido en su libro Mientras escribo, donde detalla bastante su proceso creativo, señala que él es un escritor antena, es decir, es inspiracional. Solamente escribe cuando se encuentra inspirado. Pero hay un elemento clave en su escritura y que lo distingue de un escritor amateur o principiante. Él trabaja mucho la disciplina. Por ejemplo, Stephen King señala que él se obliga a sí mismo, al menos 5 días a la semana, a escribir 10.000 palabras por día. O sea, hay una disciplina. Escribe en el momento del día en que se encuentra inspirado, sí, pero él tiene un compromiso de trabajar la escritura como ejercicio, como práctica, por supuesto, escribir sus obras con una cierta disciplina. Ahora retomemos. Estábamos hablando de las diferentes categorías que existen: escritor mapa, escritor brújula, escritor antena. Caractericémoslos un poquito más. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de un escritor mapa? El escritor mapa es aquel que planifica y medita lo que va a escribir. Y en esta etapa donde piensa lo que va a escribir, se le pueden ir semanas, meses, años en pensar lo que va a escribir, tiende a generar fichas de personajes, una especie de lluvia de ideas, tiene muy estructurados los capítulos de su obra, sabe qué estilo de narración va a usar, qué tipo de narrador. En estas fichas de personaje no solamente ponen las características, sino los momentos en los cuales va a aparecer, tienen todo muy determinado, planificado. Cuando hablamos de un escritor brújula, estamos hablando de alguien que destina, como ya decíamos, misma cantidad de tiempo en tanto lo que piensa como el tiempo en que va a escribir.
En general, en el tiempo en que piensa la obra, piensa en términos de cuál es el argumento que quiero desarrollar, cuáles son las emociones, cuál es el objetivo de la escritura, qué tipo de narración quiero hacer, pero no hace una planificación como tal, porque en general no hace una lluvia de ideas, no hace una numeración de capítulos ni estructura, sino que deja todos los pormenores de las escrituras entregados al momento de escribir. A diferencia del escritor antena, que vendría a ser el otro extremo, que es alguien que piensa lo que va a escribir, pero lo piensa en términos de quiero escribir una novela de terror psicológico, quiero seguir la línea de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y quiero que alguien muera por consumir cianuro. O sea, la historia está construida. ¿En qué momento la voy a construir? Al final, cuando estoy escribiendo. Ahora, al finalizar este video, quiero que ustedes se pregunten qué tipo de escritores son. Y piensen en estos términos. En el proceso de escritura, ¿cuándo invierten más o menos tiempo? Y puede ser que si eres un escritor principiante nunca te hayas hecho esta pregunta ni te lo hayas planteado. Entonces hay dos preguntas que debes plantearte. ¿Qué escritor eres en este momento, según el proceso creativo, según cuánto tiempo inviertes en una u otra etapa? Y segundo, ¿qué escritor quieres ser? Si la respuesta a ambas es exactamente la misma, vamos por buen camino. No hay aquí un mal o buen tipo de escritor. Todos son válidos. Ahora, si la respuesta no coincide, hay un tema que trabajar.